El nacimiento de Sansón fue más que el advenimiento de un bebé común, fue un evento divino entrelazado con los destinos de una nación afligida. El escenario era tenso, con Israel inmerso en un conflicto feroz contra sus implacables enemigos, los filisteos. En medio de este caos, la esperanza floreció en los corazones de los padres de Sansón, que enfrentaban una difícil jornada para concebir un hijo. La noticia de la llegada inminente de un niño especial no podría haber sido más celestial. Un ángel, portador de mensajes divinos, se apareció a los afligidos padres, prometiendo no solo un hijo, sino un redentor para la nación oprimida. La promesa de esperanza y liberación resonó en sus oídos como una melodía celestial en medio del tumulto de la guerra. Las instrucciones del ángel eran claras como las aguas límpidas de un arroyo sagrado. El pequeño Sansón, desde su nacimiento, estaba destinado a ser un nazareo, un elegido de Dios con un propósito grandioso. Manoah y su esposa, llenos de reverencia divina, siguieron meticulosamente cada orientación celestial. El cuidado del pequeño libertador comenzó antes de su llegada al mundo. El pacto divino exigía un compromiso absoluto. Sansón sería dedicado a Dios de manera única, separado de los placeres mundanos y prohibido tocar alcohol, evitar cualquier contacto con los muertos y, de manera singular, nunca cortar su cabello. Cada detalle de la creación de Sansón estaba entrelazado con la sacralidad de su destino. El día del nacimiento finalmente llegó, iluminando la casa con la promesa divina. Los ojos maravillados de Manoah y su esposa vieron la materialización de una profecía, un pequeño milagro envuelto en pañales y llantos. Sansón, el hijo esperado, llegó al mundo para cumplir un papel que trascendería los límites de la vida cotidiana. Los padres de Sansón, fieles a los votos hechos al ángel celestial, moldearon al joven con una disciplina divina. Su hogar se convirtió en un santuario, donde las tradiciones sagradas se mantenían con celo y el niño crecía bajo la sombra protectora de la promesa divina. Cada risa, cada lágrima y cada rasgo de la personalidad de Sansón eran testigos del plan divino que se desarrollaba ante sus ojos. Así comenzó la extraordinaria jornada de Sansón, un ser extraordinario nacido en tiempos turbulentos. Su destino, moldeado por manos divinas, estaba a punto de desplegarse de maneras que ningún mortal podría prever. Sansón, este coloso de fuerza y valentía, desarrolló una aura magnética de imponencia a lo largo de los años. Su estatura imponente y músculos poderosos eran tan notables como su caída por un gusto peligroso por las mujeres extranjeras. En lugar de involucrarse con una virtuosa mujer israelita, el impetuoso Sansón se sumergió de lleno en las aguas prohibidas, buscando el amor en territorio enemigo, desafiando las fronteras establecidas. El escenario de la tentación se desplegó en las colinas de la Filistea, donde Sansón se encontró con una mujer cautivadora en Timná. Una belleza extranjera que removió las fibras más íntimas de su ser, desencadenando una pasión que trascendía las barreras de la razón y el sentido común. Ignorando las objeciones preocupadas de sus padres, Sansón, imperturbable y valiente, desafió las convenciones sociales al hacer preparativos descarados para unir su destino a esta mujer no israelita. La pasión ciega eclipsaba el buen juicio, y el guerrero musculoso estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus elecciones controversiales. En el torbellino de la preparación para la boda, algo notable sucedía. El Espíritu del Señor, como una tormenta que barre el desierto, arrebataba a Sansón repetidamente, dotándolo de una fuerza sobrehumana que desafiaba toda comprensión. Las hazañas sobrehumanas se convirtieron en la banda sonora de este capítulo, marcando la inminente boda con una sinfonía de poder divino. Un león, símbolo de la ferocidad salvaje, se atrevió a desafiar a Sansón en su camino. El conflicto entre el hombre y la bestia fue una batalla épica. El guerrero, alimentado por el espíritu divino, desgarró al león con sus propias manos, una demostración asombrosa de fuerza que resonaría a través de las eras. La escena, como una pintura vívida, delineaba el peligro envolvente de sus deseos prohibidos y la ridícula fuerza que lo acompañaba. Así, en las redes de la pasión prohibida y la fuerza divina, Sansón avanzaba hacia lo desconocido,
preparado para enfrentar las consecuencias de su osadía y, quizás, descubrir que la verdadera fuerza reside no solo en los músculos, sino en la complejidad del alma humana. En el momento en que las festividades de la boda de Sansón se acercaban, se embarcó en un viaje peculiar de descubrimiento culinario en la Filistea, un capítulo tan singular como intrigante en su vida. Entre las colinas y los valles, se encontró con los vestigios de un león, cuyo cuerpo albergaba un enjambre de abejas, transformando la carcasa en una morada dulce y dorada. El guerrero, impulsado por la curiosidad, se sumergió valientemente en las entrañas del león, donde aguardaba el néctar dorado de la colmena de miel. Sansón, al saborear la miel directamente del panal, no solo experimentó la dulzura única de la naturaleza, sino que también desencadenó una revelación extraordinaria. Compartiendo este néctar celestial con sus padres, convirtió ese momento mágico en un regalo para aquellos que lo trajeron al mundo. Sin embargo, el banquete preboda no era solo una celebración de sabores exóticos, era también la introducción de un enigma enigmático que envolvería a todos los presentes en una tela de suspense y desafío. Sansón, un maestro de los misterios, utilizó su experiencia única con el león y la miel para crear una adivinanza intrincada, poniendo a prueba la sagacidad de sus 30 padrinos. El enigma, cargado de riesgos y recompensas, se cernía sobre el banquete como una sombra intrigante. Si los padrinos fallaban en descifrar el enigma, enfrentarían la obligación de regalar a Sansón 30 piezas de lino y ropas finas. Sin embargo, si desentrañaban el misterio, el premio se invertiría, con Sansón otorgándoles la misma recompensa. La pista enigmática, elocuente en su simplicidad, resonó en las mentes de los padrinos. Del que come salió algo para comer. Del fuerte salió algo dulce. Cada palabra resonaba como un desafío sutil, invitándolos a desentrañar los secretos ocultos entre líneas. Y así, en el ambiente festivo, el suspense flotaba en el aire, mientras los padrinos se esforzaban por descifrar el enigma que se desarrollaba a partir de las experiencias extraordinarias de Sansón. La boda, destinada a ser más que una unión de cuerpos, se convirtió en el escenario de un misterio cautivador, donde lo dulce y lo fuerte se entrelazaban en un enigma irresistible. El enigma, hábilmente tejido por Sansón, se convirtió en un laberinto infranqueable para los perplejos padrinos. La frustración se instaló entre ellos, y la sombría amenaza de incendiar la casa de la novia y de su padre flotaba como una nube negra en el horizonte. Desesperados e impulsados por la ira, los padrinos, incapaces de descifrar el misterio, lanzaron el peso del enigma sobre la novia, amenazando un destino terrible si no traía la respuesta deseada. Bajo esta presión insoportable, la novia, comprensiblemente aterrada, buscó la clemencia de Sansón. La fuerza irresistible cedió ante la angustia de su amada, y él reveló la respuesta, retirando así el espectro amenazador que se cernía sobre su casa y la de su padre. El sacrificio de Sansón, sin embargo, no fue sin costo, ya que ahora enfrentaba la carga de encontrar 30 piezas de ropa para honrar la apuesta que salió por la tangente. Indignado con el desenlace, Sansón, impulsado por una furia ardiente, se dirigió a Ascalón, una ciudad costera donde el destino comenzaría a desentrañarse en un espectáculo de venganza singular. Allí, solo, desafió a 30 filisteos en combate mortal, derribándolos como si fueran piezas de un rompecabezas cruel. Con cada vida cegada, recolectaba las ropas como trofeos, una recompensa macabra para presentar a los padrinos que desafiaron su enigma. Sin embargo, las nubes oscuras de malas noticias seguían acumulándose sobre Sansón. El descubrimiento de que su suegro había traicionado su confianza, entregando a su novia a uno de los padrinos, sumió al héroe en un abismo de traición. La promesa de matrimonio, ahora rota y distorsionada, hirió a Sansón más profundamente que cualquier herida física. No contento con privarlo del amor prometido, su suegro ofreció, en un giro cruel, a la hermana menor en matrimonio. La indignación de Sansón alcanzó un nuevo punto álgido ante esta traición cruel. Negándose a aceptar la sustitución, se dio cuenta de que su ira debía ser canalizada contra aquellos que conspiraban contra él.
La decisión de venganza se convirtió en un juramento solemne, resonando a lo largo de las costas de la ciudad, preparando el terreno para una batalla que trascendería las fronteras de la venganza personal. Sansón, ahora una fuerza desencadenada de la naturaleza, estaba listo para enfrentar a los filisteos y escribir una nueva página en la saga de su extraordinaria jornada. La furia de Sansón, como una tormenta desenfrenada, se desató sobre los campos de granos y olivares de los filisteos, revelando una estrategia tan audaz como devastadora. 300 zorras fueron sus aliadas en esta hazaña audaz. Las ató meticulosamente en parejas, unidas por las colas, y luego les prendió antorchas, convirtiendo a estas criaturas frenéticas en emisarias del caos. Cuando las zorras fueron liberadas en los campos, la oscuridad de la noche se iluminó con el espectáculo infernal. El fuego danzó en los ojos salvajes de las criaturas, mientras los campos de granos y olivares de los filisteos se convirtieron en el escenario de una destrucción incontrolable. El rugido de las llamas resonó como un grito de rebelión, y el estruendo de las llamas consumidoras sonó como una sentencia contra aquellos que osaron desafiar a Sansón. Los filisteos, impactados de lleno por este acto audaz, dirigieron su ira no solo contra el arquitecto de la destrucción, sino también contra la fuente de su enojo. En un acceso de furia vengativa, se volvieron hacia la exnovia de Sansón y su padre, condenándolos a un destino cruel en las llamas ardientes. La justicia filistea, brutal e implacable, se convirtió en el precio a pagar por la osadía de Sansón. Con su amada consumida por el fuego de la venganza, el alma de Sansón se convirtió en un horno de dolor y rabia. Su respuesta no fue menos implacable. Salió de la sombra de la tragedia y, como un espectro vengativo, se lanzó contra los filisteos con una furia renovada. La lucha era personal ahora, y Sansón estaba dispuesto a infligir un precio aún mayor a aquellos que habían robado su felicidad. El nazareo, consumido por el dolor y movido por una ira imparable, buscó refugio en la roca de Etán, una cueva que presenciaría sus momentos de soledad y desesperación. Mientras tanto, los filisteos, insatisfechos con las pérdidas sufridas, reunieron sus fuerzas en una masa imponente y marcharon implacablemente hacia la tribu de Judá. El inevitable enfrentamiento se acercaba, y Sansón, consciente de la tormenta que se formaba, hizo un acuerdo desesperado con los hombres de Judá. Aceptó ser atado con una cuerda y entregado a los filisteos, con una condición única: su vida no sería tomada. El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico, donde las líneas entre traición, venganza y supervivencia se mezclaban en una danza peligrosa. Sansón, el héroe herido, estaba a punto de enfrentar otra vuelta en su trágico viaje. Los hombres de la tribu de Judá, temerosos del inminente ataque filisteo, ataron a Sansón con 2 cuerdas nuevas, creyendo que de esta manera asegurarían su captura. Sin embargo, subestimaron la fuerza titánica del nazareo. Cuando los filisteos se acercaron, listos para reclamar a su presa atada, una sorpresa los esperaba. Sansón, impulsado por una fuerza que parecía trascender las ataduras físicas, flexionó sus músculos con una determinación feroz. El sonido de las cuerdas rotas resonó como un trueno, mientras el guerrero se desentrañaba de su aparente prisión. Desarmado, pero lejos de estar indefenso, Sansón improvisó con la astucia de un estratega nato. En busca de un instrumento improvisado, sus ojos se fijaron en la quijada de un burro. Agarrándola con firmeza, convirtió esa pieza modesta en un arma mortal. El enfrentamiento que se desencadenó fue una escena de carnicería, con Sansón, como un huracán de destrucción, masacrando a 1000 soldados filisteos con la quijada improvisada. A pesar del profundo odio que sentía por los soldados filisteos, Sansón aún no podía resistir la atracción peligrosa de las mujeres filisteas. Su camino post-batalla comenzó con una visita a una prostituta en la ciudad de Gaza, desencadenando una serie de eventos imprevisibles. Sus enemigos, al percibir la presencia del temible guerrero, intentaron tenderle una emboscada en la puerta de la ciudad. Sin embargo, la astucia de Sansón lo sorprendió una vez más. En lugar de caer en la trampa preparada, simplemente levantó la puerta de la ciudad, como si fuera una pluma, y la llevó hasta una colina distante.
La ironía de la situación resonaba en las colinas mientras la puerta, que debería haber sido una barrera infranqueable, se convertía en el trofeo de Sansón, alzado triunfalmente sobre sus hombros. La narrativa de Sansón, llena de giros y hazañas increíbles, continuaba desplegándose como una saga de fuerza, astucia y una atracción fatal por el peligro. El escenario de la narrativa da un giro intrigante con la entrada de Dalila, una mujer filistea de belleza cautivadora que despertó la pasión incontrolable de Sansón. El corazón del guerrero, ya marcado por un pasado de amores tumultuosos, se rindió nuevamente ante la atracción magnética de esta mujer enigmática. Los enemigos de Sansón, observando atentamente esta nueva conexión, vieron una oportunidad de oro para debilitar al invencible héroe. Los filisteos, astutos en su maquinación, sobornaron a Dalila para desentrañar el secreto guardado en las entrañas de Sansón, la fuente de su inigualable fuerza. Con su habilidad en persuasión y un encanto irresistible, Dalila envolvió a Sansón en una red de seducción, llevándolo a confesar que ser amarrado con cuerdas de arco nueva sería su vulnerabilidad. La trama se puso en marcha en una noche silenciosa. Mientras Sansón dormía, Dalila hábilmente lo envolvió con las cuerdas de arco recién mencionadas. Sin embargo, al despertar, Sansón, como un gigante despertando de un sueño profundo, deshizo fácilmente las ataduras, revelando que ni siquiera esa estrategia meticulosamente elaborada podía contener su inigualable fuerza. Dalila, lejos de darse por vencida, persistió en su búsqueda del secreto supremo. Sansón, en una serie de astutas artimañas, la llevó al error, sugiriendo que la solución estaba en cuerdas aún más nuevas. Sin embargo, incluso esta artimaña no fue suficiente para capturar el verdadero secreto de su fuerza. Dalila, incansable en su búsqueda, continuó sondeando las profundidades del corazón de Sansón. La astucia de Sansón era, sin embargo, inagotable. En un último intento de engañar a Dalila, confesó que la clave de su debilidad residía en el tejido de su cabello en un telar. Entonces, en un momento de sueño tranquilo, Dalila tejió los hilos de Sansón en un telar, creyendo que finalmente había descubierto el misterio que tanto buscaba. Sin embargo, tan pronto como Sansón despertó, la verdad se reveló implacable. Con una fuerza renovada y furia ardiente, se liberó de la trama de tela y destruyó el telar, dejando a Dalila atónita ante la aparentemente inquebrantable resistencia de Sansón. La historia, ahora tejida con traición, pasión y astucia, preparaba el terreno para los desarrollos finales del épico de Sansón y su lucha contra los filisteos. El relato de la vida de Sansón, tejido con hilos de amor, pasión, traición y redención, culminó en un desenlace dramático que resuena a través de las eras. Dalila, incansable en sus artimañas, desgastó lentamente la determinación de Sansón, llevándolo a revelar el secreto de su inigualable fuerza. La navaja, que nunca había tocado su cabello como señal de su voto como nazareo, se convirtió en la herramienta que selló su destino. El corte de los cabellos de Sansón, mientras descansaba, lo despojó de su fuerza sobrenatural. La impotencia que siguió llevó a su captura, a la pérdida de los ojos y a la servidumbre en una prisión, donde la piedra de molino se convirtió en su carga. Los filisteos, finalmente triunfantes, celebraron la caída del temido Sansón. Sin embargo, el hilo de la historia no se rompió. El tiempo pasó, y el cabello de Sansón creció nuevamente, una representación simbólica de la misericordia divina. En el apogeo de la celebración filistea en honor a Dagón, Sansón, ahora ciego, pidió ser amarrado entre las dos columnas del templo. En un último acto de fe, clamó a Dios por fuerzas renovadas. Dios, en su infinita misericordia, escuchó la oración de Sansón. Con una fuerza que trascendía la carne y los huesos, Sansón forzó las columnas del templo con determinación, derribándolos sobre sí mismo y sobre los filisteos. El esplendor de la victoria final fue conquistado al precio de su propia vida, mientras 3.000 invitados en la fiesta perecían junto con el héroe bíblico. La historia de Sansón, permeada por fallas y redención, resuena como un recordatorio de que, incluso en medio de desvíos y traiciones, la misericordia divina nunca está más allá del alcance.
El destino de Sansón, un hombre marcado por la rebeldía, fue finalmente sellado por la victoria que trasciende las circunstancias terrenales. La historia de Sansón nos recuerda la capacidad del amor divino para transformar vidas, incluso cuando parecen irremediablemente perdidas. A pesar de las fallas y decisiones equivocadas, Dios nunca abandonó a Sansón, guiándolo hacia un final de redención y triunfo. Que esta narrativa nos inspire a confiar en la misericordia divina, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Como está escrito en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que podamos encontrar fuerza y esperanza en la fe, sabiendo que Dios es capaz de transformar nuestras debilidades en victoria. Si te gustó este video sobre la historia bíblica de Sansón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias y reflexiones inspiradoras. Deja tus comentarios compartiendo tus reflexiones sobre la historia de Sansón. Hasta el próximo video, que la paz de Dios esté siempre contigo.